Buena cabros queridos, bienvenidos a esta 11ª parte de I Wanna Find a Cure, donde esta vez nos toca el mundo de Spike Fest, que sería el sexto mundo. Así que vamos a la acción. Let's go. Es que ya a esta altura ya estaba muy cansado y estaba harto ya de lo que estaba pasando con las grabaciones de este juego, así que tuve que de nuevo configurar ciertas cosas y aparte la cosa del juego tuve que activar el V-Sync, que a consecuencia de eso se vio un poco más lenta la cosa del gameplay de esta parte y de la siguiente. Pero al menos la cosa ya se ve mucho mejor así, aunque se vea un poco más lento. Así que continuamos con el video ya. ¿Cómo es posible? Tranquilo, ya pasó. A ver, otra vez cambiando la configuración de los controles y todas esas cosas en OBS, porque tuve que andar revisando qué onda, a ver si es que algo me sirve con esto. Pero bueno, ahora tendré que ver los resultados de esto. Bueno, ahí, el tema del el dash que reemplaza el disparo, que puedes hacer en horizontal, en vertical y en diagonal. Ah, por cada sala hay un auto guardado, así que no se preocupen por eso. El wall jump, que una vez estés en la pared, ahí tienes que presionar el shift o la tecla de salto que usé. Sí, se verá un poco más lento de lo normal, pero ojalá que mira, mientras esté bien sincronizado, por mí está bien, pero no, tampoco es que me guste la lentitud, pero no tengo de otra opción. Y esa cosita verde de abajo, si es solo el dash y pasas por él, puedes hacer otro inmediatamente. Sí, esos trampolines, si has usado el segundo salto, te da otro salto extra más. Sí, aquí la llave, por dar el ejemplo, está en esta primera sala, pero la gran mayoría siempre está como una o dos salas más en general, así que... Por fin, un nuevo cliente. El señor Ochiro a su servicio. Desafortunadamente, estamos cerrados, debido a algunos problemas de filtraciones. Oye, ¿hay alguna forma de pasar por este hotel? No parece haber una manera de evitarlo. Quizá podrías usar la chimenea de arriba. Pero el camino que conduce a ella es demasiado peligroso en este momento. Además, no creo que hacerte pasar por santa te quede muy bien. ¿Así? ¿Quién dice? No te preocupes por mí. He ganado suficientes juegos de Needle como para cuidar de mí mismo. Muy bien. Claro. Pero si es que te haces daño por el camino y, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra el hotel, podría acabar con una fuerte demanda en mis manos. Prefiero no arriesgar. Así que, por favor, vete y que tengas un buen día. ¡No! ¡Chúbalo! Y ahora me voy a pasar por la raja tu advertencia y voy a pasar de todas maneras. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero. Y porque nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Tan igual que YouTube, tratando de forzar la publicidad culiada. ¡Métanse su ¡Publicidad! por el culo! No, ahí lo hiciste mal, men. De nuevo, lo hiciste como el hoyo.
Bien, ahí tenemos la llave. Bien, perfecto. Aquí hay que tocar todos esos cositos azules que están esparcidos en la pantalla para poder desbloquear esas puertas que están ahí abajo. O dependiendo del lugar que esté. Para poder seguir avanzando. Y lo otro, esos pelitos que hay en la pared. O más adelante en el suelo. Una vez los tocas y te sales del lugar donde están, aparecen esos semicírculos ahí que te matan. Así que... para no pasar por el mismo lugar otra vez. Excelente. Mira, ahora vamos a tener que ver cómo resulta. ¿Qué haces aquí? Te he dicho que te fueras. No. Hago lo que se me canta el hoyo. Señor Oshiro, lo siento por no escucharlo. O tal vez no. Pero lo hice bien, ¿no? Dices eso, pero mírate, con moretones por todas partes. Si se sabe algo de esto, mi reputación está arruinada. Siento, pero dejarte ir ya no es una opción. De nuevo, voy a tener que revisar cómo quedó la cosa, después de todo. Y dejar el jefe ya para la siguiente parte. Espero que le haya gustado este contenido, que le sea de gran ayuda. Gracias por sintonizar esta transmisión y hasta la próxima. ¿No? ¡Bim!